Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés. Empezamos con los vídeos de final de temporada, de análisis de las temporadas. Va a haber que esperar para el del Alavés hasta el 25-26 de mayo. Bueno, seguramente lo haré la siguiente semana, pues 27, 28, últimos de mayo, que es ya cuando acabe la temporada. El de las gloriosas, espero que sea esa semana también, porque eso querrá decir que al menos hemos llegado a la final del ascenso y espero que ascendiendo. Pero si esta semana, este domingo perdemos contra el Cacereño, pues el vídeo del análisis de las gloriosas será la semana que viene. Pero espero que sea a finales de mayo con un ascenso, ¿no? Pues bueno, una vez que Alavés B y Alavés C han cumplido sus objetivos, también las mini gloriosas, pues nos quedan ahí los dos equipos punteros en teoría, ¿no? El primer equipo masculino con bueno, ese objetivo de quedando 4 partidos con 3 por encima del descenso, más a verás, a ver si conseguimos mantener la categoría y bueno, y esas gloriosas que empataron en Cáceres y que yo creo que serán capaces de ganar en Ibaya y jugar la última eliminatoria probablemente contra el Dux Logroño, pero bueno, ahí está el AEM que también puede pelear y ojalá acabe esto con un ascenso, ojalá. Pero bueno, hoy toca hablar del Alavés B porque ya acabó la temporada con un, voy a decir, notable octavo puesto, la verdad. Creo que después de cómo empezó la temporada, creo que es para ponerle un notable casi al... Hombre, si hacemos balance de la temporada entera, quizás se quedan un bien alto, un, un 7, vamos a ponerle un 6,5, 7, pero el final de temporada, sobre todo la segunda vuelta, es para ponerle un notable al equipo, un notable alto incluso. Los 10 últimos partidos son 7 victorias, 3 empates. Brutal. Creo que el mejor equipo de la categoría en los últimos 10 partidos, si no el mejor, el segundo, detrás de la Arenas. Con 18 goles a favor y 7 en contra. 18, un equipo que ha hecho en toda la temporada 35 goles, en los últimos 10 ha hecho 18. O sea, ha hecho más goles en los últimos 10 partidos que los anteriores 24. Es brutal, ¿eh? O sea, es brutal cómo acaba el equipo cuando tenía el agua, la soga al cuello, ¿eh? La verdad es que el final de temporada ha sido buenísimo. La verdad es que el equipo, desde que... Es cierto que gana en Tudela 1-2, pero pierde 0-3 con el Eibar B y la situación era en la jornada 24, 0-3 en Vitoria, que hay una expulsión a Sanet creo que con 0-1 y una expulsión al principio de la segunda parte, nada más entrar Sanet. Y ese partido que te deja unas sensaciones muy malas, el equipo estaba en descenso y había que ir a Utebo, que era un equipo que se estaba jugando playoff, se gana en Utebo 0-1 con gol de Julen John Guerrero y a partir de ahí empieza una racha, pues eso, lo que digo, 10 partidos con 7 ganados y 3 empatados, con 18 goles a favor y solo 7 en contra, con victorias de prestigio, con un empate de prestigio ante el Arenas de Guecho, que a la postre ha quedado campeón, con un empate a 0 en las Gaunas contra la Sociedad Deportiva Logroñés, que personalmente pude ver, estuve allí en las Gaunas, y creo que el Alavés fue superior ante un Logroñés que se ha quedado segundo a 4 puntos y que va a pelear el playoff de ascenso. Pues meritorio, ¿no? Luego fuera de casa hemos sido un equipo muy bueno. Luego se ganó al Anguiano 1-2, se ganó al Suiza 0-2, 2-4 al Alfaro. En Nivalla también se ganó 3-0 al Calahorra, 1-0 al Barbastro, 2-1 a la Real C, se empató a 2 la última jornada con el Deportivo Aragón. Pero es que hemos sido un equipo, el segundo mejor visitante de la categoría, con 29 puntos en 17 partidos. 29 puntos, solo 2 derrotas fuera de casa. Eh, os las tengo por aquí. Solo hemos perdido en casa del Arenas, que ha sido el campeón, en casa del Arenas y en casa del Eibar B, que ha quedado tercero. Las únicas 2 derrotas. Y el Eibar B que nos gana los 2 partidos. Pero las únicas 2 derrotas en la primera vuelta, en Guecho y en Eibar. En la segunda vuelta no hemos perdido fuera de casa. Son 7 victorias, 8 empates y 2 derrotas.
con 20 goles a favor y solo 13 en contra. Claro, los números de local son nefastos. O sea, el ASB sería decimocuarto como local, con lo cual descendería. Solo sumó 20 puntos en casa, con 5 victorias, 5 empates y 7 derrotas, con solo 15 goles a favor en 17 partidos y 19 goles en contra. Los números en casa son lamentables, solo se han arreglado al final, en estas últimas jornadas que ya digo, pues ganando al Calahorra, al Barbastro, a la Real, pues se ha arreglado un poco el desastre que era el equipo en casa. No, yo creo que muchos nervios, mucha presión, el estar abajo, un equipo que no pensaba que iba a estar abajo. La verdad es que el equipo, es cierto que la plantilla es muy inferior a la de la temporada pasada, hay que reconocerlo. Se fueron jugadores, lo comenté en su momento, muy importantes, como Marwan Sanadi, que ahora está en el Atleti, como Unai Ropero, que fue Pichichi del equipo con 19 goles. También se fue Joseda, que está cedido en el Sestao. Se fue Víctor Parada, cedido al Mirandés. Bueno, Panicelli no, porque Panicelli la primera vuelta estuvo lesionado y la segunda vuelta estuvo con el primer equipo, o sea que realmente no estaba ahí en el filial. Pero se fueron Gagua y Keller también al Istra. Seguro que me dejo alguno más. Sí, Selu Diallo cedido al Atlético de Madrid B. Se fue Mariano también. La lesión de Juan Mita para toda temporada. Ander Sánchez, que ha estado mucho tiempo lesionado también. Al final la plantilla era muy inferior y no era una plantilla para playoff. Era una plantilla para media tabla, para lo que se ha hecho. Pero es que el equipo empezó muy mal. Empezó muy mal con José Manuel Aira. Ya venía de una segunda vuelta nefasta de la temporada pasada, que eso luego arrastró al equipo, más esa pérdida de jugadores importantes. Yo ya dije que Aira tenía que haber sido cesado en verano. No se hizo así y se le cesó en la jornada 11 tras perder 1-0 en Guecho contra el Arenas. Veníamos de perder también 0-3 con la Sociedad Deportiva Logroñés. Eran 11 partidos con 7 empates y 4 derrotas. 8 goles a favor y 15 en contra. El equipo era decimosexto con 7 puntos. Decimosexto. En un grupo de 18, cuando el decimotercero promociona para bajar. No sé a quién le ha tocado el Barbastro, no me acuerdo ahora mismo. El Barbastro le ha tocado no sé que es Villanovense Real Madrid C y el Barbastro yo creo que ha tocado un equipo gallego, puede ser. No lo sé, no, del grupo uno del grupo uno pero o el Escobedo, creo que el Escobedo cántabro. Pero bueno, que esos 11 primeros partidos son para descender. Y bueno, se toma la decisión de cesar a José Manuel Aira y se ficha al almeriense Molo, que había hecho una temporada muy buena en el Tarazona la temporada pasada en primera red. Y bueno, y Molo empieza bien, empieza muy bien, empieza ganando 4 partidos seguidos. Gana 1-0 al Anguiano, que es la primera historia de la temporada y la primera en casa. 0-1 al Barbastro, 1-0 al Subiza y 1-2 a la Real C. Entonces, que eso cambia mucho. Luego, es cierto, se pierde con el Alfaro 0-1 y se empata en Zaragoza a 1. Y el equipo acaba la primera vuelta fuera de puestos de descenso, decimosegundo, por poco, porque el siguiente puesto ya es de playout, con 20 puntos, solo 4 victorias, solo 14 goles en 17 partidos y 17 goles en contra. El equipo ya había notado una mejoría defensiva con Molo. Molo que apostó mucho por jugar con 3 centrales, sobre todo a raíz de la llegada en enero de Yobu, porque en enero el equipo se refuerza bien. Se refuerza con Yobu, un central internacional con Moldavia, de 23 años, procedente del Istra, viene cedido del Istra. Se recupera Julen John Guerrero de una cesión poco fructífera en el Amorebieta y se ficha a Alberto Moreno, que es un mediocentro que venía del Atlético de Madrid B,
donde no había jugado apenas, que el año pasado que lo estuvo cedido en el Linares de Primera Federación, y un chico que se ha hecho con la titularidad y lo ha hecho muy bien, la verdad. Ha tenido dos goles muy importantes que le han dado la salvación al equipo, le dieron la salvación prácticamente al equipo, ¿no? Entonces el equipo se reforzó bien y otro fichaje más, Aser Palacios, un lateral izquierdo procedente del Baskonia, aunque había estado cedido la primera vuelta en el Tudelano. Y bueno, digamos que la primera vuelta el equipo juega más con un 4-2-3-1, sobre todo herencia de Aira, con Swiderski en portería, Egoich, Álvaro García, Sanet o Tafalla de centrales, Eneco en el izquierdo, Tomás Méndez y Dumbia como doble pivote, normalmente Pinillos de media punta, normalmente Morcillo como 9 y normalmente en bandas José de León y Aimar González de Heredia. A veces normalmente solía ser así. A veces podía entrar Arzac, pero bueno, normalmente solía ser. A veces entraba Fontana también, jugaba Fontana de media punta y Lander Pinillos pasaba a una banda, normalmente a la izquierda, José León a la derecha o Aymar. Bueno, pero la segunda vuelta el equipo ya se asienta con tres centrales, ¿no? Con Sviderski en portería, con Álvaro García, Yobu y Sanet como tres centrales claros. De primeras con Egoichi y Eneco, con Tomás Méndez y Alberto Moreno en el doble pivote. Normalmente Arzac y Aimar en las medias puntas y arriba Morcillo. Eh, a veces en vez de Arzac solía ser Pinillos, o que Pinillos al final se lesiona, pero solía ser más Pinillos y Aimar, de hecho. También a veces Julen John, José de León un poquito la segunda vuelta. Y bueno, al final también ha tenido jugado Lucas Moura de 9, ¿no? Y luego también en el lateral izquierdo, en el momento en que se supo hacia la jornada 20 o 20 y poco, se supo que Neco no iba a renovar y se iba a ir al Villarreal B, pues empezó a jugar sobre todo al SJ, a pierna cambiada. También algunos partidos a ser Palacios en el carril izquierdo, ¿no? Bueno, ya dije yo que no estaba de acuerdo con esta situación porque el mejor lateral izquierdo del equipo era Eneco Ortiz, aparte era el segundo capitán tras Tomás Méndez y creo que es un castigo injusto. El chaval tiene todo el derecho a no querer renovar, por mucho que es cierto que ha estado muchos años aquí, que es un chaval de la casa, que a mí me hubiese gustado que renovara y que quién sabe si poder ascender al primer equipo. Pero bueno, él tomó la decisión de ir a Villarreal, pues porque él veía que no iba a tener oportunidades aquí en el primer equipo. Porque quizás este año podía haber dado el salto y el equipo ficha a Diarra y a Manu Sánchez. Bueno, Manu Sánchez viene cedido, pero ficha a Diarra también. Entonces, ante las bajas de Duarte y Javi López, quizá en Eco pensaba que iba a tener opciones en el primer equipo. Y viendo que no las iba a tener, finalmente, pues él decidió marcharse en un equipo el Villarreal, que va a jugar en un Villarreal B en Primera Federación y un Villarreal que da oportunidades a los chicos de la casa, como Pau Navarro o Pau Cabanes, que está ahora cedido en el Deportivo Alavés. Entonces, bueno, es una decisión que se puede entender y creo que el castigo es injusto. Ya digo que el equipo mejoró con esos tres centrales. Mejoró, yo creo que Álvaro García no empezó la temporada del todo bien, pero la acabó muy fuerte. Sanet también ha tenido un periodo de adaptación porque el año pasado venía más jugando en el C, jugó un poquito en el B, entonces al final es un chico también de 19, creo que son 19 años para 20, la misma edad que Álvaro García, pero se terminaron asentando, ¿no? Luego es muy importante un jugador como Sanet porque es zurdo, es el único central zurdo y siempre es muy importante para mí como entrenador que he sido tener un central diestro y otro zurdo, o si juegas con tres, pues que el de la izquierda sea zurdo, el de la derecha sea diestro y el de en medio, pues normalmente suele ser diestro, ¿no? En este caso, el de en medio solía ser Yobu, que ha ido de menos a más, le costó también arrancar al moldavo por adaptación, al final él venía de jugar en Liga Croata un par de años o año y medio, en ligas, pues en la Liga Moldava, tal, y le costó adaptarse, pero cuando se hizo, al final es un tío de 1,96, es una bestia, es un poco lento, pero bueno, pero acompañado de dos centrales más rápidos como Álvaro García y Sanet, pues el equipo se hizo muy fuerte, ¿no? Luego la temporada de Goich creo que ha sido de menos a más, porque empezó también jugando Alex J más de lateral derecho, más que Goich, pero al final Goich se hizo con el puesto. Y bueno, y Alex J, pues
intercalando ahí, a veces ha jugado de extremo también, de extremo derecho, a veces ha jugado de carrilero izquierdo, bueno, un jugador que te da cosas diferentes, ¿no? Eh, ya digo, pues eso, una segunda vuelta mucho mejor que la primera, sacando 29 puntos, con 8 victorias, 5 empates, 4 derrotas, 21 goles a favor y 15 en contra, muy bien en contra, encajando muy poquitos goles. Al final hemos encajado 32 en 34 partidos y hemos marcado 35, o sea, la media es de 1-1 más o menos. Pero bueno, 29 puntos que hacen que el equipo sea el quinto mejor en la segunda vuelta, el quinto mejor. O sea, que hubiese jugado playoff de ascenso, si hubiese hecho la primera vuelta al nivel de la segunda, ¿no? Pero bueno, al final eso, un octavo puesto con 49 puntos, con 10 por encima del descenso, 10 por encima y 9 por encima del playout, yo creo que es para estar contentos. Luego el equipo se queda a 11 del playoff, que ocupa el Teruel, quinto puesto, con 60 puntos, pero bueno, nunca estuvimos, o sea, siempre estuvimos abajo, no vamos a decir queríamos meternos en playoff. Veremos qué pasa la temporada que viene. Yo entiendo que seguirá Molo. Tema bajas, pues la baja segura es la de Neco y veremos, porque hay más jugadores que dan contrato, veremos qué pasa con Julen John Guerrero, veremos qué pasa con Joseda, que ha jugado en el Sestao, pero no sé si se le volverá a ceder o se quedará en el filial. Entiendo que Parada no va a bajar al filial después de haber estado jugando en segunda. Quizá tenga la oportunidad Víctor Parada de jugar, de tener ficha de primer equipo. No lo sé. Panicelli, por supuesto, va a tener ficha de primer equipo, porque lleva 20 goles en segunda división. Y veremos qué pasa con el filial. Los otros dos porteros muy jóvenes, del 2005 los dos, o sea que cumplen, creo que Gaisca tiene ya los 20 años y Swiderski, si no los tiene, los está a punto de cumplir. Creo que a mí me ha sorprendido Swiderski, Gregoire Swiderski, el franco-polaco-canadiense, internacional sub-20 con Canadá. De menos a más, le costó arrancar. Al principio empezó jugando Gaisca, que es un gran portero Gaisca también, por cierto, de la casa además. Pero luego empezó a jugar Swiderski por decisión de Aira, entiendo, y luego ya llegó Molo y siguió contando con Swiderski. Y la verdad es que el franco-polaco-canadiense ha hecho una temporada muy buena, ha dado un nivel muy alto y vamos, me ha gustado mucho este portero, ¿no? Además, parece que haya aprendido más o menos castellano y creo que el equipo dará continuidad a ambos porteros, entiendo. Vamos a ver qué pasa con Jobu, que está cedido de Listra, pero creo que sería interesante que se quedara aquí, aunque es cierto tiene 23 años, pero yo creo que para su progresión creo que es mejor estar aquí. Para la Liga Croata es una liga relativamente débil. Ya hemos visto aquí jugadores de Listra que no. Ningún jugador de Listra ha triunfado en el primer equipo del Alavés, realmente. Y en el filial, pues bueno, hemos tenido algunos como José Luis Rodríguez. Bueno, había algún jugador de Listra por ahí, Abdallahi Mahmoud, que lo hizo muy bien en el filial, pero luego el salto al primer equipo es muy grande. Veremos qué pasa con Joe, ya lo digo. Creo que a Ser Palacios viene libre, creo que viene en propiedad. Aunque entiendo que el Atleti tendrá alguna opción de compra, pero yo creo que viene en propiedad. Alberto Moreno viene en propiedad. Vamos a ver qué pasa con Lucas Moura, que creo que acaba contrato. Bueno, vamos a ver. Egoich tiene contrato, pero puede que haga la pretemporada con el primer equipo. José de León, que ha hecho una temporada flojilla, después de dos temporadas excelentes, muy buenas, de lo mejor de la categoría, pues este año pues vino tarde por los Juegos Olímpicos, ha tenido lesiones, solo ha jugado 19 partidos. Creo que es un jugador que necesita salir, pero en forma de cesión. No quiero prescindir de este jugador porque es un chico de una calidad inmensa. O sea, es un jugador que encima le han puesto de extremo derecho cuando no es su puesto. Él tiene que jugar a pie cambiado en el extremo izquierdo. Porque ahí es terrible. Es un tío que tiene un desborde, una velocidad, una potencia, tiene gol, tiene pase, tiene todo. Lo tiene todo para triunfar en el mundo del fútbol. Y tiene 21 años nada más. Entonces yo creo que el caso de José de León sí que es cierto. Yo creo que él necesita una salida. Una salida en forma de cesión. Probablemente entiendo que a primera federación, no sé si a segunda, algún equipo medio bajo de segunda, quizá un Mirandés pueda ser una opción viable. Mirad Panicelli y Parada. Lo de Ropero en el Eldense no salió bien, pero en el Mirandés todo sale bien y creo que él por talento no va a ser. O sea, el talento que tiene José de León, yo creo que es un jugador
que puede destacar más incluso en categorías superiores que en la propia segunda federación. Entonces, una cesión a un primera federación o a un segunda estilo Mirandés, si no sube el Mirandés a primera, claro. Yo creo que a él le vendría muy bien. Y nada, poco más, ya digo, al final muy bien, octavos, ya digo, es que la nota era de suspenso, o sea, la nota en la primera vuelta era de suspenso, de un 4 raspado. Pero claro, luego los últimos 10 partidos es una nota de 9. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una media? Pues te queda un 6,5. 6,5, casi 7, por el regusto final que te ha dejado de decir, joder, qué bien acaba el equipo, ¿no? Entonces le voy a poner un 7, pero vamos a ver si el año que viene no sufrimos tanto. Creo que no hay que pedirle al equipo lo del tema del playoff y eso, pero intentar mantener la categoría con un poco más de solvencia, no sufrir tanto como este año. Y luego, pues lo que dice un poco Sergio Fernández, también al final es un equipo de formación que lo que interesa es que los chavales promocionen y suban al primer equipo. Este año, pues, pocos han jugado con el primer equipo. Sviderski tuvo que entrar en alguna convocatoria por lesión de Sivera y de Oguono y tal. Goich jugó en Copa del Rey el partido entero, además contra el Compostela, creo que fue. No sé si fue Compostela o Pontevedra, ahora tengo dudas. Yo creo que era Compostela. Y dio el centro, el pase del gol fue suyo. Luego remataron ellos en propia y fue suyo el 0-1 al final, el final a postre. Creo que era Compostela. Y pocos más. Yo creo, no sé si había algún jugador que haya jugado con el primer equipo. Yo creo que quitando Goich, yo creo que ninguno, ¿eh? Yo creo que ninguno. Quizá Eneco entró en alguna convocatoria a principio de temporada y tal, pero yo creo que Goich el único, ¿eh? O sea que la verdad es que Coudet no cuenta con la cantera, no ha contado nunca desde que llegó en la jornada 15. Y Luis García tampoco. Desde luego en temporadas anteriores, sobre todo en la de segunda, sí que contó un poco más. Bueno, de hecho ahí es cuando suben Azcar, Afde, Oguono, tal. Pero tampoco contaba demasiado Luis García con la cantera. Veremos si alguno de estos chicos tiene. Yo creo que alguno se merece al menos hacer la pretemporada con el primer equipo. Podría dar nombres, Egoich, Álvaro García, no lo sé, José de León, Morcillo, no sé. Creo que hay jugadores que se lo merecen, por lo menos hacer la pretemporada. Luego ya veremos si quedarse o buscar cesiones. Luego creo que para reforzar el equipo, supongo que hará algún fichaje, pero creo que hay jugadores en el C, que también puedo dar nombres, como Iñaki Legu, por ejemplo, que pueden dar el salto al B. Yo creo que hay jugadores en el C que hay más de uno. Iñaki Alberca, por ejemplo. Jorge Gómez, por ejemplo. Creo que hay jugadores que pueden dar el paso al B. Entonces creo que se reforzará el filial, pero yo creo que 3 4 por lo menos del C tendrían que subir al B y seguir un poco, pues apostando un poco por la cantera, porque el C al final también le ha pasado un poco parecido al B. Empezó mal, cambió de entrenador y luego acabó muy bien y va a acabar la temporada pues sexto, séptimo, octavo. O sea que bastante bien también. Y nada, pues esto ha sido un poco el análisis del B. Ya digo, pues le pongo un 7. Espero que Molo continúe porque lo ha hecho muy bien y ya veremos pues el tema de refuerzos, de bajas, que supongo que lo iré contando. Veremos, porque ya sabéis, el canal de momento mayo vamos a trabajarlo, junio igual me tomo un descanso. Gracias por estar ahí. Un saludo, aupa la vez, aupa mini glorias.